Tome asiento, por favor. Damos gracias al Señor, ¿cierto?, por este tiempo. Dios ha sido bueno, amén. Mire, ¿sabe usted que el poner la mirada en Jesús nos permite estar enfocado? ¿Sabía usted eso? El poner la mirada en Jesús nos permite estar enfocado. Segundo, nos permite permanecer en el camino. Y tercero, el poner la mirada en Jesús nos permite también fortalecernos en medio de esos momentos difíciles. Porque ¿sabe por qué desmayamos en los momentos difíciles? Es porque sacamos la mirada de Jesús. Amén. Y nosotros tenemos que poner la mirada en Jesús. Sí, porque así nos vamos a fortalecer en los momentos difíciles. El poner la mirada en Jesús nos permite perseverar. El poner la mirada en Jesús nos permite alcanzar nuestras metas. Y el poner la mirada en Jesús nos permite también alcanzar nuestros objetivos. Por eso que es importante y muy necesario tener puesta la mirada en Jesús, porque si no lo hacemos podríamos desmayar y al final perecer. Por eso que el libro de Hebreos en el capítulo 11 nos da una razón clara y fundamental del por qué es importante tener puesta la mirada en Jesús. Y uno de los ejemplos de los cuales habla allí el libro de Hebreos es del ejemplo de un hombre llamado Moisés. Moisés, un hombre que en su juventud, usted y yo sabemos que fue criado por la hija de Faraón como un príncipe allí en Egipto. O sea, Moisés tenía un nombre, tenía una posición, tenía un estatus, tenía riqueza. Porque Moisés también fue uno de los candidatos a ser uno de los gobernadores también de Egipto. Acuérdense que él era príncipe. Pero aún por encima de eso, la Biblia dice allí que a Moisés no le importó todo aquello que él tenía allí en Egipto, sino que él dejó Egipto. ¿Sí? ¿Y sabe por qué lo dejó? Lo dejó porque Moisés estuvo dispuesto a seguir el propósito por el cual él había nacido. Por eso Moisés deja Egipto, porque él estuvo dispuesto. Mire qué importante esa palabra, estuvo dispuesto, disposición. Estuvo dispuesto a seguir el propósito por el cual él había nacido. Un propósito por el cual Dios le encomendó una tarea muy difícil también a Moisés. La tarea de sacar a su pueblo de Egipto cuando sale de ahí. La tarea de libertarlo de la esclavitud y llevarlo a una nueva tierra, una tierra la cual Dios le había prometido a sus antepasados. Y esta no era una tarea fácil, porque el dejar Egipto era no temer, primero dice la Biblia, la ira del rey. Él dejó Egipto no temiendo la ira del rey. El rey era estricto, o sea, podía matar, perder la vida a Moisés por eso. Pero él no temió, dice la Biblia, dejar Egipto teniendo miedo de lo que el rey le pudiera hacer, para luego también tener que guiar a un pueblo, escúcheme, con una mentalidad de esclavo, porque no era solo dejar Egipto. Acuérdense que el propósito de él era que él fue llamado a ser el libertador de Egipto. Ahora Moisés no solo tenía que irse, no solo tenía que estar fuera, sino que después tenía que volver a libertar un pueblo que estuvo esclavizado por 430 años y que tenía una mentalidad de esclavo. No era una tarea fácil. Pero el libro de Hebreos dice que Moisés se sostuvo, que Moisés se fortaleció, que Moisés no se apartó de lo que Dios le dijo, sino que Moisés estuvo firme en esa tarea, en ese llamado, en ese propósito por el cual él nació. Que es lo que nos falta a muchos de nosotros en este tiempo, estar firme en ese llamado, en ese propósito, en esa tarea que Dios nos llamó a hacer. Moisés se sostuvo firme allí en Hebreos 11 nos dice también el por qué. Dice el por qué Moisés se sostuvo. Dice que Moisés siguió firme porque lo hizo como si estuviera viendo al invisible, al Dios invisible. Escúcheme bien, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué pudo sostenerse? Porque lo hizo como si estuviese viendo a Dios, todo lo que él caminó, todo lo que hizo, todo el tiempo, lo que vivió, los años que vivió, lo vivió como viendo a Dios caminar delante de él. Dice que así se sostuvo Moisés, que Moisés se fortaleció y no se apartó de lo que Dios le dijo para estar firme en la tarea que Dios le encomendó.
fue que Moisés se sostuvo como viendo si estuviera viendo al invisible. Vamos a Hebreos 11. Quiero dejar esta cita para hablarle de lo que hoy día Dios puso en mi corazón para compartir con usted. Hebreos 11, 27 dice, en el nombre de Jesús, así: por la fe dejó a Egipto. Por la fe dejó a Egipto. ¿Qué es lo que tenía Moisés en Egipto? Todo lo material, todo lo humanamente posible acá en la tierra lo tenía. Acuérdese que él fue criado como príncipe, como la hija de Faraón, como hijo de la hija de Faraón. Y dice que por la fe dejó Egipto. Por eso es que hay cosas que usted y yo no vamos a poder soltar, dejar atrás, si no es por la fe. Y la fe como viendo a Dios. ¿Sí? Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, no teniendo miedo de lo que el rey le pudiera hacer. ¿Por qué? Y da la razón, dice, porque se sostuvo, se fortaleció, permaneció como viendo al que no se ve, al invisible. Amén. Porque se sostuvo como viendo al invisible. Y al leer y meditar en esto, escuche, esto nos da a entender que Moisés puso su mirada no en lo terrenal, sino en lo espiritual. Por eso dice que fue como viendo lo que no se ve, pues, al invisible, como viendo lo espiritual. Que Moisés puso su mirada en aquel que todo lo puede. Eso da a entender ahí. Que Moisés puso su mirada en aquel que es el proveedor de todas las cosas. Moisés puso su mirada en aquel que es el sanador. Moisés puso su mirada en aquel que es el perdonador. Y eso fue lo que hizo Moisés. Eso fue lo que hizo que Moisés se pudiera sostener en medio de los momentos de angustia y en medio de los momentos de dificultad. Escúcheme, que Moisés puso su vista en aquel que tiene el poder de cambiar nuestras circunstancias, de cambiar todas las cosas. Porque ¿por qué nosotros desmayamos? ¿Por qué no nos podemos sostener? Porque sacamos la vista de aquel que nos sostiene. Sacamos la vista de aquel que nos fortalece cuando no hay fuerza. Sacamos la vista de aquel que nos provee cuando hay escasez. Sacamos la vista de aquel que nos sana cuando hay enfermedad. Por eso nos cuesta sostenernos. Porque sacamos la vista de aquel, escúcheme, que tiene el poder para hacer todo lo que usted y yo necesitamos de parte de Dios. Por eso Moisés pudo sostenerse en medio de los momentos de angustia y dificultad. Y eso fue lo que hizo que Moisés se sostuviera y eso fue que Moisés se sostuvo como viendo a Dios en medio de lo que Dios le había enviado a hacer. Porque mirar a Jesús, escucha esto, porque de esto quiero hablarle. Porque mirar a Jesús, poner nuestra mirada en Jesús es necesario, ¿no? ¿Cierto que sí? Y es importante y es fundamental también. Pero escuche esto otro que le voy a decir, porque esta es la parte de la cual le quiero hablar. No basta solo con mirar a Jesús. Usted dirá, pero ¿cómo no, pastor? Moisés puso su vista, él se sostuvo como viendo al invisible. Y la Biblia dice, ¿cierto que puesto los ojos en Jesús? Dice también Hebreo, el autor y el consumador de nuestra fe. ¿Cierto que sí? Escúchame bien, pero no basta solo con mirar a Jesús, porque el primer paso es poner los ojos en Jesús. Pero hay otro paso que usted y yo debemos aprender a dar. Por eso le decía que no basta solo con poner los ojos en Jesús, porque eso es decir, tengo fe y no tengo nada más que fe. Usted sabe que la fe tiene que ir la fe es un paso y la obra es el otro paso que usted y yo tenemos que dar, ¿o no? ¿Cierto que sí? O sea, si nosotros colocamos la vista en Jesús, también tenemos que aprender a ver como Jesús ve. Y de eso quiero hablarle el día de hoy. ¿Qué es lo que hizo Moisés? Se sostuvo como viendo lo que Dios veía, lo que Dios tenía preparado a través de él. Así se sostuvo Moisés. Porque mirar a Jesús, poner nuestra mirada en Jesús es necesario, es importante y es fundamental también, ¿sí? Pero no basta solo con mirar a Jesús. ¿Cómo es eso, pastor? De que no basta con mirar a Jesús. Se lo explico, porque hay que aprender a mirar
Así como, escúcheme, porque hay que aprender a mirar a Jesús. Pero también hay que aprender a mirar como ve Jesús, como mira Jesús. No sé si me entiende. Hay que poner la vista en Jesús. Pero el segundo paso es aprender a mirar como Cristo ve, como Dios ve, como mira Jesús. ¿Sí? Hay que aprender a mirar como ve Jesús. Y ojo, porque no le estoy diciendo que debemos quitar la mirada de Jesús. No, puesto los ojos en Jesús primeramente. Porque para aprender a ver cómo ve Jesús hay que poner los ojos primero en Él. Aprender de Él. ¿Qué dijo Jesús? Aprender de mí que yo soy manso. ¿Cierto que sí? Entonces, no le estoy diciendo que saquemos la vista de Jesús. Porque es importante, es necesario y fundamental para la salvación suya y mía tener puesta la vista en Cristo. Tener puesta la vida en Jesús. Eso dice Hebreos capítulo 12, versos 2 y 3. Vamos a Hebreos 12, 2 y 3. Vamos a ir tocando varias citas para llegar a lo que quiero colocar en usted. Hebreos 12, versos 2 y 3 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. ¿Por qué los ojos en Jesús? Porque Él es el autor de nuestra fe y el consumador de ella, el que trae el resultado a través de ella. Dice: el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué hizo Jesús por la fe? Siendo el autor y el consumador de la fe. No vio lo que vivía. No puso sus ojos en el sufrimiento, no puso sus ojos en la vergüenza, sino que dice: el cual por el gozo puesto delante de Él. ¿Qué quiere decir eso? Que Él nos vio a usted y a mí a través de aquello que Él vivía. Que Él nos pudo ver, por la fe Él nos pudo ver, lo pudo ver a usted hoy día escuchando una palabra aquí. Él pudo ver, escúcheme, sintió gozo, sintió alegría. ¿Y qué era lo que estaba viviendo? Vergüenza. ¿Qué era lo que estaba viviendo? Crucifixión. ¿Qué era lo que estaba viviendo? Tortura. Pero dice que por el gozo puesto delante de Él, ¿qué es lo que pasó? Sufrió la cruz. O sea que Él pudo vernos a nosotros en medio de lo que tenía que hacer. Moisés, cuando puso los ojos en Dios, cuando caminó como viendo al invisible, había algo dentro de él que de alguna manera le decía que algo Dios tenía con él, que algo Dios iba a hacer a través de él. Por eso dice que se sostuvo. Y no tuvo problema, no tuvo problema para dejar todo aquello que le ofrecía Egipto. No tuvo problema para vivir lo que tenía que vivir, dejando todo lo que tenía, escúcheme, por lo que Dios tenía delante de él. Lo mismo Jesús acá dice: el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Verso 3, dice el 3, dice: considerad ahora aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces, a lo que le quiero invitar el día de hoy es a que vayamos un poco más allá de colocar la vista solo en Jesús. ¿Sí? A que vayamos un poco más allá, a que demos el otro paso. El otro paso, escúcheme, del paso que nosotros damos, como que nos pide o que nos enseña la Escritura que tenemos que dar, de poner la vista en Jesús, los ojos en Jesús. Y el otro paso es a que no solo miremos a Jesús, porque todos vemos a Jesús. Todos de alguna manera dicen: no, yo pongo mi vista en Jesús. Ok, pero ¿qué hacemos después de poner la vista en Jesús? No sé si me está entendiendo. ¿Qué hacemos? Porque nosotros podemos tener puesta la vista en Dios, pero si no hacemos nada, ¿me está entendiendo? Es como decir: yo tengo fe, pero si no hago nada. ¿Qué dice la Biblia? Claramente dice que esa fe no sirve, es muerta, ¿cierto? En sí misma. Entonces, si yo pongo solo mi vista en Jesús y paso la vida con la vista en Jesús, y a través de poner la vista en Jesús, hermano, yo no hago nada, yo no acciono, hay algo que está mal en mí. Hay algo que no se desarrolla en mí. Hay algo que no va a crecer en mí. ¿Sí? Porque no doy el otro paso, que es ahora aprender cómo ve Jesús. Aprender como Dios ve. ¿Qué le dijo que Dios a Jeremías? Jeremías, ¿qué ves? Le dijo, le hizo una pregunta, ¿no?
Jeremías le dijo, de primera acuérdese que le decía, tengo miedo, soy un niño, pero llegó un momento en que le pregunta, dice, ¿qué ves, Jeremías? Jeremías le dice, ve una vara de almendro, Señor. Señor, le dice. ¿Qué es lo que le dice Dios? Le dice, bien has visto. O sea, cuando le dice, bien has visto, le está diciendo, ahora estás viendo como yo veo. ¿Sí? Porque tenemos que aprender a ver cómo ve Jesús. Si usted y yo no aprendemos a ver cómo ve Jesús, hermano, no vamos a movernos en compasión, no vamos a movernos en misericordia, no vamos a movernos en nada. Porque para movernos, para actuar, para operar en como operaba Jesús, necesitamos ver cómo Él veía. Por eso le decía que lo que quiero invitarle el día de hoy es a que vayamos un poco más allá. Y eso es a que no solo miremos a Jesús, sino que también aprendamos a cómo ve Él. Claro, y ahora la pregunta es, o que empieza a crearse muchas veces en nuestra mente, es ¿cómo miraba Jesús o cómo mira? Así miraba Jesús. Él miraba abundancia en donde había escasez, ¿o no? ¿Sí o no? Los discípulos le dijeron, pero Señor, solo son 5 panes y 2 peces, ¿qué vamos a hacer para alimentar a esa multitud? Y Jesús en medio de eso, ¿qué era lo que veía? Que con los 5 panes y los 2 peces se podría alimentar a 5,000, escúcheme, quedaran llenos, disculpe el término, quedaran saciados, llenos, y más encima sobrar en abundancia. O sea, Él veía diferente a como veían los discípulos, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué era lo que le enseñaba Jesús? Cuando le va, en otra ocasión le dice, va, denle de comer ustedes. ¿Qué respondieron los discípulos? 300 denarios alcanzarán. Porque ¿qué era lo que Jesús le estaba enseñando? A que no solo tuvieran puesta la vista en Él, sino que pudieran ver como Él veía, vieran a través de la fe. Pudieran ver a través de la fe, porque eso es lo que nos detiene a nosotros, el no poder ver a través de la fe, el no ver como Jesús ve. Por eso muchas veces nosotros cuando hay un poquitito algo, no sé, se disminuye algo, se nos aprieta algo, hay que pagar algo más, nos sentimos angustiados. El médico nos dice algo y ya estamos muriendo. Porque no vemos como Él ve, como Dios ve. No vemos como Dios nos enseña. Y vamos a ir tocando varios ejemplos acerca de eso. Así miraba Jesús. Él miraba abundancia en donde había escasez. Jesús miraba sanidad en donde había enfermedad. Jesús miraba libertad en donde había cautividad y maldición. Escucha bien, la Biblia cuenta que en una ocasión 5,000 personas necesitaban alimentarse, ¿o no? Y lo único que habían eran 5 panes y 2 peces que eran de un muchacho, de un jovencito que iba a la siga también de Jesús. Y lo primero que dicen sus discípulos cuando le llevan esto a Jesús, los 5 panes y los 2 peces que de alguna forma facilita al muchacho, lo primero que dicen sus discípulos le dicen, Señor, ¿qué vamos a hacer? Los discípulos le dijeron, toda esta multitud y solo hay 5 panes y 2 peces. Y la Biblia dice que Jesús le dijo, hey, tráiganlo. ¿Sí? Escuche, dice que tomó los 5 panes y 2 peces, los elevó al cielo, oró al Padre dando gracias y luego mandó a sus discípulos a que repartiesen, ¿o no? ¿Sí o no? Eran 5 panes y 2 peces, ¿no? Pero Él dijo, con esto a lo mejor va a alcanzar, puede ser que nos falte. No, sino que Él hizo lo que tenía que hacer. Él oró, bendijo, porque Él veía como el Padre veía. ¿Sí? Él veía como el Padre veía, porque acuérdese que Él no hacía nada por su cuenta, Él hacía lo que el Padre le ordenaba, ¿no? Y dice la Biblia que después de eso todos comieron hasta saciarse. O sea, no que alcanzaron una partecita cada uno, sino que comieron hasta quedar llenos. Y sobró 12 cestas llenas, sobró en abundancia. Escúcheme bien. Sobró en abundancia. Marcos 6, 41 al 44. Leámoslo. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces. Y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a los discípulos para que le pusiesen delante. Y repartió los 12 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. Escúchame bien, no quedaron con hambre. Y se saciaron y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas de lo que sobró de los peces.
Y los que comieron eran 5.000 hombres. Acuérdense, no se contaban las mujeres, pero habían 5.000 hombres. Imagínense cuánto habrán habido con mujeres y niños. Y aquí dice que no solo sobró, sino que sobró también en abundancia. O sea, no solo comieron, se alimentaron, sino que lo que sobró, sobró en abundancia también. Un poco resfriado. Bien, dice aquí que no solo sobró, sino que sobró en abundancia. Entonces, donde los demás miraban escasez, en donde otros miraban que no había nada, en donde otros solo miraban 5 panes y 2 peces, nada para alimentar a tan grande multitud. Jesús, en donde había escasez, ¿qué es lo que vio? Abundancia. Por eso dijo, traigan los 5 panes y traigan los 2 peces. ¿Sí? O sea, él vio abundancia, porque si no, ¿para qué los pide? Él no vio como miraban los discípulos. Él no ve como usted y yo vemos muchas veces en medio de los problemas, las circunstancias o las dificultades. Y es a eso a lo que Dios nos quiere llevar en esta noche. Es que no solo pongamos la vista en Él, sino que aprendamos también, a través de poner la vista en Él, aprendamos a cómo Él ve también en medio de las circunstancias. A cómo Él ve en medio de la enfermedad, a cómo Él ve en medio de la escasez, a cómo Dios ve en medio de los problemas muchas veces en los cuales nos encontramos. Siendo este el milagro bíblico conocido como la alimentación de los 5.000, un relato bíblico registrado, escúcheme, en los 4 evangelios. En Mateo, Marcos, Lucas y el libro del Evangelio según San Juan está relatado este milagro. Un relato en donde Jesús ora al Padre y bendice y manda a repartir a sus discípulos los 5 panes y los 2 peces, ocurriendo un milagro en donde comió la multitud hasta saciarse, dice, y sobraron 12 cestas llenas. En otra ocasión, estando Jesús en Jerusalén, pasó cerca del estanque llamado Betesda. Y dice las Escrituras que la gente pensaba que cuando el agua se movía, el primero que entraba a ese estanque era sano. Esa era la creencia allí, porque cada año bajaba el ángel, una vez, dice, de tiempo en tiempo, cada año. Y era la creencia de la gente allí, porque cada vez que el que entraba, cuando se movían las aguas, había un milagro que ocurría allí. Y la Biblia dice que había allí gran cantidad de enfermos, como ciegos, cojos, paralíticos, esperando el movimiento del agua para llegar a ese estanque y recibir esa sanidad. Y dice la historia bíblica también que había allí un hombre, escúcheme, que hacía 38 años que estaba enfermo. 38 años que estaba en esa condición, en esa situación. Y cada vez que leo esta historia que está en este evangelio según San Juan, me llama mucho la atención. ¿Sabe por qué? Porque ahí dice que Jesús vio a un hombre acostado y que supo que llevaba mucho tiempo ahí, mucho tiempo en esa condición, que llevaba 38 años enfermo. Vamos a Juan capítulo 5, verso 1 al 9. Dice así: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda,
el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Escúcheme. ¿Qué le dijo el hombre? No tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús sabía que llevaba 38 años en esa condición. Y el hombre, a través de lo que Jesús le preguntó, el hombre se empezó a excusar. Dijo: no hay forma de que yo pueda recibir sanidad en la condición que estoy. Pero ¿qué es lo que le preguntaba Jesús? ¿Qué era lo que veía Jesús en él? Jesús no veía enfermedad, él veía sanidad para ese hombre. Y lo que el hombre veía, 38 años en esa condición, lo que el hombre veía, que siempre el ángel movía el agua y otro llegaba primero, Jesús no veía eso. Jesús vio una necesidad en aquel hombre y le dijo: ¿quieres ser sano? O sea que donde había enfermedad, Jesús veía sanidad. Por eso el verso 8 dice: Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. No le dijo nada más, no le preguntó cuánto tiempo, por qué te pasa esto. No, sino que Jesús le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Y el verso 9 dice: y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. O sea, ¿qué es lo que ve Jesús ahí? Como en los 5,000, cuando había escasez, Jesús vio abundancia. Aquí donde había enfermedad, ¿qué es lo que veía Jesús? Sanidad. Escucha bien, veía sanidad. Y la Biblia dice aquí que Jesús le dijo a este hombre: ¿quieres ser sano? Mostrando Jesús su compasión y misericordia también por las personas enfermas. Porque Jesús no solo muestra misericordia y compasión por aquel que tiene que ser salvo, sino por el enfermo, por aquel que está sufriendo alguna situación, por aquel que está pasando por situaciones, está pasando por escasez. ¡Hey, Jesús! Escúchame. Siempre Jesús está viendo en nuestras vidas lo que usted y yo muchas veces no podemos ver. El hombre enfermo le dijo a Jesús: Señor, respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, le dijo. No le dijo: hey, pero ¿cómo puede pasar eso? Esperemos ahora que el ángel baje y ahora sí que te voy a ayudar. No, le dijo: hey, levántate, toma tu lecho y anda. O sea, donde él veía una dificultad, donde este hombre veía enfermedad, Jesús veía sanidad. Por eso le da una orden y dice: levántate. Levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante dice que fue sano. Y el Evangelio de Mateo 14 dice que en cierta ocasión Jesús se bajó de un barco. Le estoy poniendo ejemplo para ir a la parte que creo. Jesús se bajó de un barco y que cuando llegó él a puerto vio una gran multitud y él tuvo compasión de ellos. Escucha esto. Y sanó a los que estaban enfermos. Mateo capítulo 14, verso 14 al 18. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. 15. Cuando anochecía se acercaron a él los discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya ha pasado. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús le dijo: no tienen necesidad de ir, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo: traédmelos acá. Entonces escucha esto. Aquí Jesús no solo vio a los enfermos, sino que también, le dije, tuvo compasión y misericordia de ellos. ¿Cierto que sí? Mientras los discípulos veían que Jesús tenía que echarlo porque había una necesidad, Jesús no veía lo que veían los discípulos. Acuérdense que Jesús le dice: despídelos, dile que se vayan. Y Jesús les dice a ellos: denle vosotros de comer. Escúcheme, pero como ellos no veían lo que Jesús veía, ellos decían: ¿pero cómo? No nos alcanza, no tenemos, son muchos, ¿cómo lo vamos a hacer? Por eso dice la Biblia dice acá, que ellos dijeron: no tenemos sino 5 panes y 2 peces. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Lo único que hace, dice, él le dijo: traédmelos acá. Escuche, porque él
donde usted y yo no vemos nada, Él ve la respuesta y la salida para nosotros. Escúcheme, Él ve la respuesta y la salida para nosotros. Pero ¿qué es lo que busca enseñarnos? ¿Qué es lo que busca Dios también de nosotros? Es que usted y yo no solo pongamos la vista en Él, sino que aprendamos también a ver como Él ve. Que por la fe usted y yo aprendamos a ver y hacer como Él hace. Por eso le dice, denle en vosotros de comer, le dice ahora. Escúcheme. Y ellos le dicen, no, 5 panes y 2 peces, ¿cómo van a alcanzar para tanto? Entonces, ¿qué es lo que buscaba Jesús? Que ellos no solo vieran a Jesús porque fueron a Él, sino que aprendieran a ver como Él veía también. Entonces Jesús no solo vio enfermos, sino que también tuvo compasión y misericordia de ellos. En otra oportunidad la Biblia dice que Jesús estaba caminando en medio de la multitud y todos querían tocarle, todos querían hablar con Él y recibir una palabra de parte de Jesús. Dice la Biblia que todos querían tocarles, todos querían recibir sanidad, que todos querían recibir una palabra de Él, porque Jesús estaba rodeado de mucha gente. Y dice la Biblia acá que en aquel momento una mujer tocó el borde de su manto, dándose vuelta a Jesús, diciendo, alguien me tocó. Y los discípulos le dijeron, pero Señor, si aquí hay una multitud y todo el mundo te está tocando. Escúcheme, porque a lo que quiero llegar es que Jesús vivió reiteradas situaciones con sus discípulos. Y ellos veían a Jesús. Ellos lo veían, pero no podían ver como Jesús veía. Por eso ellos respondieron, pero si hay tanta gente, ¿cómo dices quién te tocó? Y Él les dice claramente, alguien me tocó de una manera diferente porque poder salió de mí, hizo que saliera poder de mí. O sea, lo que ellos no pudieron ver, escúcheme, lo que no pudieron ver Jesús lo veía y lo pudo también ver y alcanzar esta mujer. Escúcheme, que no solo puso la vista en Jesús, no solo dijo, hey, si toco el manto, sino que fue y lo hizo. Sino que pudo ver algo diferente, pudo ver lo que había también en Jesús. Y una mujer le dijo a Jesús, Señor, fui yo la que te tocó. Y esa mujer que llegó con una necesidad ante Jesús, esa mujer recibió también una respuesta de parte de Jesús. ¿Por qué recibe una respuesta de parte de Jesús? Porque no solo se centra, no solo coloca la vista en Jesús, sino que ella, escúcheme, logró ver como Jesús veía. Por eso ella dijo, si tan solo toco el manto, no estaba ni siquiera cerca. Pero dijo, si toco el manto, dijo, voy a ser sana. Escúcheme, si toco el manto, voy a ser sana. Jesús cuando dice, alguien me tocó porque poder salió de mí. ¿Qué está dando a entender? Lo que la mujer hizo, lo que la mujer vio y lo que la mujer vio y lo que la mujer también alcanzó a través de lo que pudo ver. Porque ella pensaba, dice la Biblia, decía en sí si tan solo tocar el manto. O sea, ella podía ver lo que Jesús hacía. Escúcheme, y ella no lo veía a través de lo que sucedía, sino que lo veía a través de la fe, a través de poner la vista en Jesús y poder ver como Jesús veía. Porque Jesús no veía enfermedad, Jesús veía sanidad. Y ella dijo, no, ella no vio enfermedad, ella vio su salida. Ella vio su respuesta, ella vio su sanidad. No solo puso la vista en Jesús, sino que pudo ver lo que Jesús podía hacer. Escúcheme, si alguien no solo colocaba la vista en Él, sino que podía llegar a ver también como Él. Porque al hombre de la fuente de Betesda le dijo, ¿quieres ser sano? Y el hombre no podía ver lo que Jesús veía. Por eso ese hombre respondía y decía, pero si llevo 38 años así, cada vez que se mueve el agua, otro llega primero. Y Jesús le decía, ¿quieres ser sano? Lo quería llevar, escúcheme, a ver lo que él podía hacer. Pero el hombre se había acostumbrado a eso. Esta mujer no. Esta mujer oyó hablar de Jesús y dijo, oh no. Miraba a Jesús y dijo, está bien, ahí está Él. Pero si ahora logro tocarlo, voy a alcanzar lo que yo necesito. O sea, pudo ver lo que Jesús veía, lo que Jesús podía hacer o lo que Jesús tenía para aquellos que estaban enfermos. Y esa mujer que llegó con una necesidad ante Jesús, esa mujer recibió también una respuesta de parte de Él. Y la recibió porque Jesús la vio de una manera diferente, escúcheme, a cómo la veían también los demás. ¿Cómo veían los demás a esa mujer? ¿Cómo la veían? Impura,
con maldición. Así la veían los demás esa mujer. Jesús no la veía así. Mira, aquí se invierte un poco el papel. Aquí ahora los demás veían a esa mujer que no tenía oportunidad. Pero Jesús cuando la ve, dice, no, esta mujer califica para lo que quiero hacer. Se da cuenta porque Jesús, no solo nos quiere llevar a que pongamos la vista en Él, sino que podamos ver también como Él. Y para poder ver como Él necesitamos ver a través de la fe. Poder ver a través de la fe, porque ya no vamos solo a ver al Cristo. No vamos a ver a aquel que nos dio salvación, sino que vamos a ver a aquel también que nos da sanidad, que nos da provisión, hermano, que nos liberta, que nos sana. Y esta mujer recibió sanidad porque Jesús la vio de una manera diferente también a como la veían los demás. Jesús en medio de una multitud vio la necesidad de una mujer. No vio una mujer impura. No vio una mujer inmunda, con maldición. No, vio una necesidad en ella. Por eso la pregunta mía para ustedes, ¿cómo usted está viendo a su prójimo? ¿Cómo está viendo usted a su prójimo? ¿Lo está viendo, escúcheme, como se ve naturalmente? ¿O puede llegar a ver, como veía Jesús, una necesidad en la gente de Dios? En otra oportunidad, un hombre llamado Jairo fue a buscar a Jesús porque su hija estaba gravemente enferma. Y al encontrarlo, este hombre le dijo a Jesús, por favor, ayúdame. Y ayúdame porque mi hija está gravemente enferma. Y la Biblia dice que llegó un momento en donde la gente le dijo a este hombre, Jairo, no molestes más al maestro porque tu hija ha muerto, tu hija ya murió, le dice. Y la Biblia dice que al oír eso, Jesús le dijo a este hombre, Jairo, le dijo, mire, le dijo, solo confía. Le dijo, tu hija solo duerme. Escúcheme. Todos los demás llegaron diciendo, tu hija murió. Eso veía la gente. Pero Jesús, en medio de lo que Jairo enfrentaba, veía otra cosa muy diferente a lo que le decían. Y eso es lo que Dios nos quiere dar a entender esta noche. Que en medio de lo que tú enfrentas, Dios ve algo diferente. Y esta palabra es, ¿sabes para qué? No para apuntarte, sino para darte claridad. Y guiarte a cómo Dios quiere que tú y yo veamos. No solo que pongamos la vista en Él, sino que a cómo Él quiere que tú y yo veamos también. Porque la fe nos tiene que llevar a ver algo diferente. Hermano, la fe no es para ver como ven los demás. La fe es para llevarte a ver como Jesús ve, el autor y el consumador de esa fe. Por eso Moisés dice que cuando deja Egipto lo hace ¿cómo? Viendo algo diferente, pues. No viendo lo que tenía en Egipto, que era hijo de la hija de Faraón, que podía llegar a ser rey, que era un príncipe. No, vio algo diferente. Por la fe Moisés dejó Egipto. ¿Y a qué lo llevó esa fe? A ver algo diferente. A ver lo que Dios tenía para él. Por eso dice que se sostuvo. Como viendo al invisible. Lucas capítulo 8, verso 49 al 55. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle a Jairo, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente, le dijo, y será salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, Jacob y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos, y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino duerme. ¿Qué veían los demás? Por eso hacían lamentación, lloraban y se quejaban, ¿o no? ¿Por qué te quejas y te lamentas tú? Escucha, porque no llevas tu fe a mirar cómo ve Dios, a mirar cómo ve Jesús. ¿Por qué nos quejamos, hermano? ¿Por qué nos quejamos?
¿Por qué muchas veces nos detenemos, nos limitamos? Porque no llevamos nuestra fe a mirar como Dios ve. Solo miramos a Dios. No, si yo estoy con el Señor, yo estoy mirando al Señor, pero ¿qué estamos haciendo después de verlo? ¿Para qué lo miramos? ¿Nos dice que Él es el autor y consumador de la fe? ¿No es a través de poner la vista en Él que somos salvos? Entonces tiene que haber un propósito por el cual lo vemos o no, por el cual tenemos la vista puesta ahí o no. Sí, y el propósito es la salvación, pero para la vida venidera, la vida eterna, pero en esta vida, escúchame, es todo lo que tú y yo necesitamos para el propósito y el plan que Dios tiene con nosotros. Y se burlaban de Él sabiendo que estaba muerta, los que estaban en la casa de Jairo. Verso siguiente, 53. Y se burlaban de Él sabiendo que estaba muerta. Ellos sabían que estaba muerta, ellos veían que estaba muerta, pero Jesús no veía eso, porque eso es lo que Dios nos quiere llevar. A que entendamos que donde tú ves algo, donde tú ves muerte, donde ves escasez, donde ves enfermedad, si tu fe, tu vista está puesta en Jesús, esa fe nos tiene que llevar a ver algo diferente. Por eso el 54 dice, mas Él tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, mire lo que dijo, levántate. Le dijo, muchacha, levántate. ¿Sabe por qué? Porque Dios, a través de esa fe, tiene el poder y la capacidad de hacer algo diferente también cuando tú llevas tu fe a otro nivel. Mas Él tomándola de la mano clamó diciendo, muchacha, levántate. Verso siguiente. Entonces dice, su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. ¿Cuántos creen que eso que tú tienes perdido, que tú crees perdido, que a lo mejor piensas que no volverá más, Dios lo puede hacer regresar a ti? Entonces su espíritu volvió, se había ido. Pero Jairo creyó a lo que Jesús le dijo, solo duerme, tranquilo Jairo. Ten fe, le dijo. Solo cree, solo confía. Porque lo único que usted y yo tenemos que hacer después de poner la vista en Jesús es confiar en lo que Él puede hacer. Y cuando tú empiezas a confiar en lo que Él puede hacer, tu vista cambia, tu visión cambia, tu expectativa cambia, lo que hay dentro tuyo cambia. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Escúchenme, e inmediatamente se levantó y Él mandó que se le diese de comer. Entonces vemos que Jesús vio vida donde otros estaban viendo muerte. Y que después los que se burlaban, ¿cómo terminaron? Maravillados, dice la historia para abajo, usted puede seguir leyendo. Y en otros pasajes de la Escritura dice que Jesús al mirar a la gente, que al mirar a la multitud descubrió la necesidad espiritual de ellos y le dijo, andan como ovejas sin pastor. Oiga, la Biblia está llena de esto. Llena de estas mismas historias que se enlazan entre sí. Y dice que Jesús, movido por el amor por los demás, Él empezó a enseñarles. Porque Jesús no los vio como los veían los otros, como ovejas sin pastor, como gente del montón, no, sino que los vio, se conmovió y empezó a enseñarles. Porque no los vio como los veían los otros. Jesús no los miró como gente que no se podían tocar, así como lo miraban los demás. Jesús no los miró como pecadores o como gente impura, sino al contrario, Jesús dice que se compadeció de ellos y les enseñó. No le voy a dar toda la cita porque vamos a estar toda la noche. Pero Jesús no los vio como los demás. Los demás veían a alguien con una cicatriz y decían, no, ese es impuro. Ya no servía para el sacerdocio. Lo veían con una marca y ya no servía para el sacerdocio. Veían a una mujer, escúcheme, soltera, o sea, viuda, perdió a sus hijos y era maldita. Así veían los demás a la gente, a sus pares. Así veían los otros a su prójimo, pero Jesús no los veía así. Jesús dijo, ellos están solos como sin nadie que los pueda guiar. Dice que se compadeció y lo empezó a guiar, y lo empezó a enseñar él. En otra oportunidad, en el libro de Lucas 19, dice que un hombre llamado Zaqueo quería ver a Jesús, ¿o no?
¿Quién era Zaqueo? Un hombre bajito, de poca estatura. Pero como era muy pequeño de estatura, él se subió a un árbol para poder verlo. Y Jesús, al verlo, escúcheme, en un árbol, al ver la actitud de Zaqueo, en medio de toda la multitud le dijo, allí en Lucas 19, 2 al 6. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, presta atención en eso, y rico, era jefe de los publicanos, era un cobrador de impuestos, pero no era romano, era judío. Era del pueblo judío. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Me imagino la gente ahí, Zaqueo chiquitito, saltando, y no podía verlo. Se sube a un árbol. Escúcheme, porque quería saber quién era Jesús. Cuando tú buscas, te interesas, no solo por ver a Jesús, sino para saber, escúchame, averiguar y contemplar el poder que hay en Él. Hermano, Jesús no te pasa por alto. Jesús no pasa de largo en tu vida. Cuando tú tienes una actitud de decir, no solo quiero ver, tengo los ojos puestos en Jesús, sino que voy a confiar en Él y voy a creer que ahí hay algo nuevo, poderoso, diferente. Dios no va a pasar de largo, no va a pasar de largo, escúchame, a esa necesidad tuya. Dice, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía. No era que no quería, no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, pero porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, oiga, había una multitud. Escúcheme, ahí hay otra característica. Había una multitud, igual que cuando la mujer del flujo, igual que cuando Jairo, igual que los 5,000 cuando fueron alimentados los discípulos. Había una multitud. Pero Jesús puso la vista en Él. Porque eso pasa cuando usted no solo coloca la vista en Él, Jesús también la coloca en usted. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Hermano, ¿sabe cómo era visto eso? Muy mal. Porque a Zaqueo, escúcheme, él era como un publicano. Cobraba impuestos, siendo judío, le cobraba un impuesto y usuraba, ¿sí? Hacía usura con su mismo pueblo. Por eso lo tenían como un pecador y un hombre indigno, malo. Pero Jesús lo vio. ¿Por qué lo ve Jesús? Porque Jesús no lo veía como lo veían los demás. Escúcheme, ¿por qué lo ve Jesús? Porque Él Zaqueo buscó poner la vista en Él. Porque quería conocer quién era Él. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Todos los demás lo veían como un pecador. Imagínese a Jesús diciéndole, Zaqueo, baja que hoy duermo en tu casa, ceno en tu casa. Cuando todos los demás lo tenían como un usurero, un sinvergüenza, un impío, un pecador. Desciende porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces Él descendió a prisa y le recibió gozoso. ¿Cómo le recibió? Gozoso. Ya no solo había puesto la vista en Jesús, sino que ahora Él estaba viendo lo que Jesús podía hacer por él. Estaba viendo cómo Jesús lo veía. Estaba viendo que Jesús lo veía no como los demás lo veían. Entonces aquí también podemos ver que Jesús tuvo una mirada de amor, de compasión y una mirada de fe por Zaqueo, así como no la tenían los otros. Recordemos que la Biblia señala que Zaqueo era un cobrador de impuestos y que por colaborar con el imperio romano y cobrar de más a sus compatriotas judíos era considerado un traidor y un pecador por el pueblo judío. Así lo miraban los demás a Zaqueo. Lo miraban con odio, lo miraban con desprecio porque le veían como un traidor y un pecador. Pero Jesús no lo miró así. Escúchame. Entonces algo puede suceder si tú no solo colocas la vista en Cristo, sino que también aprendes a ver como Él. Tu situación, tu condición cambia.
¿Sabe por qué hay situaciones, condiciones en nuestra vida que no cambian? Porque solo queremos tener la vista en Jesús, pero no queremos aprender a ver como Él. Por eso las situaciones se alargan. Porque dése cuenta que cada cosa que hizo Jesús, aquí la hizo en el momento. Levántate, toma tu lecho y anda. No, tu fe te ha sanado. Pásenme los panes. Oró, bendijo, reparten y se alimentaron 5,000 y hubo abundancia en lo que sobró. Todo ocurrió en el momento. En un plazo corto, en un corto tiempo. Entonces es importante aprender a ver como veía Jesús. No solo poner los ojos en Jesús, como dice Hebreos 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, sino que hay que dar un paso más. Mira al lado, dígale, hay que aprender a dar un paso más. Porque si no aprendemos a dar un paso más, ¿cómo vamos a saber lo que Dios es capaz de hacer en medio de la situación, el problema o la circunstancia nuestra? Por eso que hay mucha gente solo mirando para arriba. Y la Biblia nos enseña que hay que dar un paso más. ¿Se acuerda Josafat y los otros 2 reyes que lo acompañaron a la guerra? Cuando les faltó agua a sus animales, a los caballos y a los ejércitos. ¿Qué dijeron? ¿Habrá un talledor, habrá un profeta, alguien que tenga palabra de Dios aquí? ¿Qué les dijo el profeta? Miren para arriba, órenle a Dios o den un paso más. Les dijo, den un paso más, hagan estanque, caben estanque. O sea, mire, les dio la responsabilidad a ellos. Le dijo, hagan estanque, caben, hagan pozo, hagan zanja, porque el agua no va a venir de arriba. Y nosotros nos pasamos la vida mirando para arriba y creemos que así es, que así se cumple lo de puesto los ojos en Jesús. No. Tenemos que poner los ojos en la palabra de Dios y en lo que Él nos habla para que usted y yo lleguemos a dar ese paso que nos falta dar. Jesús es el verbo. Él es la palabra. Y por la palabra son hechas todas las cosas. La Biblia dice que en el comienzo, en Génesis, ¿cómo estaba la tierra? ¿Cómo estaba? ¿Qué hizo? ¿Y qué más había? El Espíritu Santo, ¿qué estaba haciendo? ¿Vagaba sobre la faz de las aguas o no? ¿Y usted cree que, por qué cree que el Espíritu Santo no ordenó lo que estaba desordenado? Porque todas las cosas son hechas por la palabra. En el principio era el verbo y el verbo. Entonces, ¿qué le dice a usted? Que va a venir el Espíritu Santo a ordenar su vida y no la palabra que Dios estableció para que sucediera. Aquí vemos que todo fue hecho por la fe que tuvieron ellos en Cristo, en la palabra. Porque dieron un paso más, aprendieron a ver como Jesús veía. Si desde el principio las cosas fueron hechas por la palabra fueron constituidas todas las cosas. ¿Qué dijo Dios? ¿No le habló la palabra a todo para que se ordenara? ¿No le dio una orden a la tierra, a los peces y al aire? Perdón, al mar y al aire. ¿No le dijo al Espíritu Santo ordena eso? No, nosotros esperamos que el Espíritu Santo venga a cambiar algo en nosotros cuando esa es una decisión suya. Sí, es una decisión suya porque cuando usted recibe a Cristo, escúcheme, Cristo hace todas las cosas nuevas, las cosas viejas las hace pasar. No se acuerda más de ellas, somos nosotros las que las volvemos a traer. Entonces, si las volvemos a traer, somos nosotros las que tenemos que renunciar después a ellas. El Espíritu Santo lo que hace es guiarnos por medio de esa palabra que viene de Dios. Por eso es que cada vez que usted recibe una palabra, y usted, escúcheme, es confrontado por ella, pero usted le abre el corazón a esa palabra, a esa enseñanza, hay cosas nuevas que esa palabra empieza a hacer en usted. Porque ya usted no solo tiene la vista puesta en Jesús, sino que usted sabe que a través de esa palabra, usted sabe lo que Jesús puede hacer en usted. Pero no todos reciben así la palabra. Hay personas que les choca. Y por eso nada sucede, nada pasa, nada acontece, porque por la palabra son hechas todas las cosas. Mire aquí para ir terminando.
lo miró en el árbol y lo llamó por su nombre y le dijo que se bajara de ahí porque él se alojaría en su casa, escandalizándose, escúcheme, escandalizando esto a la gente que estaba ahí. ¿Por qué? Porque Jesús iba a comer y alojar en la casa de un marginado, de alguien que a vista de los demás no era digno de que algo así ocurriera. Y está entendiendo el por qué muchas veces ocurren cosas en gente que usted ni siquiera piensa que pueden ocurrir, y muchas veces nosotros que pasamos en la iglesia no. Porque Jesús no miraba así como muchas veces miramos nosotros, sino que Jesús lo miró con una mirada de amor, con una mirada de compasión y una mirada de fe a Zaqueo. Por eso que es importante y es necesario poner nuestra mirada en Jesús. Es importante, claro que lo es. Y no debe haber ninguna duda en eso. Porque Él es el autor y el consumador de nuestra fe, dice Hebreos 12:2. Y es necesario y fundamental para nuestra salvación. Pero además de eso, además de colocar los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, mi hermano, mi hermana, mi amigo, usted que está en la radio y las redes sociales, es necesario y fundamental también dar otro paso. Es necesario y fundamental también dar el otro paso para aprender a ver así como también miraba Jesús. A dar otro paso para que nuestra fe sea esa fe de Cristo y no una fe muerta en nosotros. Porque ahí está el problema. Que tenemos que dar el otro paso, porque si no nuestra fe no, es una fe muerta, y la fe de Cristo no es muerta. Por eso Él cuando hablaba dice: levántate, toma tu lecho y anda. Y si yo digo tener esa fe de Cristo, escúchame, entonces tengo que dar ese otro paso. Tengo que aprender a ver como Jesús veía, para que no sea una fe muerta en mi vida. Entonces es necesario poner nuestra mirada en Jesús, claro que lo es, pero tenemos que dar otro paso si queremos ir a un nivel diferente. Tenemos que permitir que Jesús nos transforme, mi hermano, de tal manera que no solo lo miremos a Él, sino que también lleguemos a mirar como Él veía, como Él ve. ¿Sí? Que Jesús transforme nuestra vista para poder usted y yo ver como Él ve. Porque si permitimos que ocurra esa transformación en nuestra vista, si permitimos que ocurra esa transformación en nuestra mirada, estoy hablando de lo espiritual, miraremos a las personas, miraremos los problemas y miraremos las circunstancias de una manera diferente, pues. Donde el hombre, el paralítico de 38 años que estaba en Betesda, que veía 38 años intentándolo y no podía, que ya se había convencido que ya no iba a poder, Jesús decía: sí, vas a poder, ¿quieres ser sano? Por eso no solo nos quedemos con decirle a Dios que tenemos nuestra vista y nuestra mirada puesta en Él, sino que también pidámosle que nos transforme. Pidámosle que transforme nuestra vista espiritual para poder llegar a ver como Él ve. Pidámosle que la transforme, pidámosle que transforme nuestra mirada para aprender a ver como miraba Jesús. Porque ¿de qué nos sirve tener vista y poner los ojos en Jesús si no podemos ver como Él? ¿Se ha preguntado eso usted? ¿De qué nos sirve, hermano? Es decir, ¿de qué nos sirve estar en la iglesia si no tenemos fe para creer en lo que Dios nos habla? Para ver, visionar lo que Dios nos dice. Cuando usted escucha la palabra, usted tiene que soñar a través de ella. Tiene que visionar a través de ella. Tiene que tener esa capacidad. Su fe tiene que crecer a ese nivel. Moisés, ¿por qué aguantó? ¿Por qué se sostuvo? Porque su fe, dice que por la fe salió, ¿no? Porque su fe, ¿por qué se sostuvo? Porque su fe lo llevó a visionar, a ver, a caminar como viendo al invisible, a visionar lo que Dios tenía para él. Por eso que podamos aprender a tener una mirada de fe, tenemos que pedirle a Dios que aprendamos a tener, que nos ayude a aprender a tener una mirada de fe. Una mirada que pueda haber abundancia en donde hay escasez. Que cuando usted diga, no, parece que no me va a alcanzar, usted pueda decir, no, esto es lo que veo, pero esto es lo que hará el Señor. Acuérdese que aquí hay poder en lo que usted habla.
Nosotros no, al primer problema, hermano, vemos lo peor. No, el médico me dijo esto, me siento así, ya voy a morir. Hermano, algo no me resultó, algo no me fue bien y ya empezamos a pensar que nos va a faltar. Nos sentimos un poquitito cansados y ya sentimos que no podemos más. No, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a ver como Él ve. Porque en medio de tu debilidad es en donde tú te tienes que hacer fuerte. Es en medio de esas situaciones en donde tú tienes que pararte, porque es ahí donde empieza a fortalecerse tu fe. Es cuando tú tienes situaciones, problemas y te paras y dices, no, yo camino porque yo sé que Dios está conmigo. Porque yo sé que Dios me va a proveer, porque yo sé que Dios me va a sanar, porque yo sé que Dios me va a libertar, porque yo sé que Dios me va a fortalecer. Hermano, tenemos que aprender a mirar así. No solo ver a Jesús. ¿De qué nos sirve estar viendo a Jesús? Vamos a estar como aquellos que están siempre mirando algo, pero no hacen nada para poder ver como lo que ven. Porque aunque hicieran algo no podrían. Si lo que ven no tiene poder. Pero nuestro Jesús sí. Nuestro Señor sí. Porque Él es el autor de tu fe, esa que tú tienes, el que Dios colocó en ti y el que la lleva también a tener resultados. Que aprendamos a tener una mirada. Pidámosle a Dios para aprender a tener una mirada que pueda haber abundancia donde hay escasez. Que aprendamos a ver con una mirada de sanidad en donde se ve enfermedad. Que aprendamos a ver con una mirada de vida en donde solo hay un diagnóstico médico de muerte. ¿No fue eso lo que hizo Jesús en la casa de Jairo? Llevar a Jairo y a su esposa y a los tres que estaban con él a mirar diferente a como veían los demás. Pidámosle a Dios que podamos aprender a colocar nuestra mirada en Jesús, pero que también aprendamos a dar el otro paso. Escúcheme, a dar el otro paso. Yo le hablaba el otro día, hermano, y hemos estado este mes y este año dijimos, si algo hay que hacer, tenemos que buscar un lugar, tenemos que alcanzar pero no podemos quedarnos mirando solo a Jesús. Hay que hacer algo más, hay que dar el otro paso, creer que Dios nos va a usar a nosotros para que eso suceda. Jesús le dijo a sus discípulos, dadles vosotros de comer, háganlo ustedes. ¿O no? Claro, cuando ilumina esto, Señor, sin comer, pero dale vosotros de comer. Él le estaba dando la oportunidad que Dios se glorificara en ellos. Y ellos no. Ya, Jesús, traigan los 5 panes y 2 peces, ya. Porque miró a la gente con compasión, pero ¿qué pasó con los discípulos? ¿Qué pasó con lo que Dios quería hacer en ellos? Acuérdense, 5,000, después llegan a otra ciudad, a 4,000 alimentos y seguían igual. No había cambio. Por eso le dice después, dice, bueno, ¿acaso no viste y no estuvieron testigos, no estuvieron ahí? El paso de ver restauración, aunque todo esté echado a perder. Que nos ayude a dar ese paso. En donde usted vea que está todo perdido, todo echado a perder, que de ahí ya no va a nacer nada más. Aprenda a ver como Dios ve. Porque dice la Biblia que Él restituye, que Él restaura todas las cosas. Que aprendamos a tener una mirada de compasión y de amor frente a nuestro prójimo. De repente nosotros vemos a alguien a maltraer y en vez, hermano, de tener una mirada de compasión, nos alejamos de él. ¿O no? ¿Se alejó de alguien Jesús? Piense. ¿Se alejó de alguien? ¿Miró a alguien como lo miraban los demás? Nosotros tenemos que ser ejemplo. Ejemplo. En compasión, en amor, en fe. Porque ese es nuestro modelo, eso es lo que nos enseñó nuestro modelo Jesucristo. Y Pablo dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que aún siendo el Hijo de Dios, hermano, no se aferró a eso.
aprendamos a tener una mirada de fe en medio de las circunstancias adversas. Una mirada puesta siempre en Dios. ¿Para qué? Para no apartarnos en medio de las circunstancias. Una mirada puesta en Dios para no desenfocarnos, sino para fortalecernos en medio de nuestras adversidades que nos tocan enfrentar. Pidámosle a Dios que nos ayude a tener esa mirada. Pidámosle a Dios que nos ayude a mirar así. Aprender a mirar a nuestro prójimo como Jesús lo veía. Porque si no, ¿de qué nos sirve tener puesta la vista en Jesús si no miramos como Él? Que así como la mirada de Dios es de fe, pidámosles que nos ayude también el Señor a tener esa mirada de fe para ver abundancia en donde hay escasez, le dije. Para que podamos ver en medio de las tormentas y para que podamos ver una salida en donde muchas veces vemos que se cierran las puertas. Pidámosle a Dios que nos ayude a no solo mirarlo a Él, sino también a tener una mirada de compasión ante los demás, a interesarnos por la necesidad física, la necesidad material y la necesidad espiritual de los demás. Y nuestra fe ahí, en medio de estar mirando, enfrentando, viviendo eso, no falle. Porque ahí es donde falla la fe en este tiempo. En que somos muy malos para mirar la necesidad del otro. Y eso es lo que tenemos que pedirle a Dios. Que nos ayude a mirarlo no solo a Él, sino que aprender a mirar la necesidad de los demás. Acuérdese el primer mandamiento. ¿Cuál es? Mirarlo a Él. Amar a Dios con todo, ¿o no? El corazón, el alma, la mente, la fuerza, ¿cierto? Y Jesús dijo, pero hay que dar el otro paso. ¿Amarás a tu prójimo? ¿O no? Entonces no es solo mirándolo a Él, ¿cierto que sí o no? Es mirando también a nuestro prójimo. Escúcheme, es mirándolo a Él, compadeciéndonos de Él, siendo misericordiosos con ellos, amándolo a ellos. Porque si no, ¿cómo podemos decir que estamos mirando a Jesús? Si no podemos ver como Él ve. Si Pablo enseña que en nosotros tiene que estar el sentir que hubo en Cristo. Póngase en pie, por favor. Hubo como un silencio profundo así. Que el Espíritu Santo nos redarguya. Porque, escúcheme, de repente somos tan religiosos, solo Jesús, pero podemos pasar por el lado de una necesidad y no reconocerla. Podemos escuchar de una necesidad y no tener compasión. Y Jesús no miraba así como miraban los demás. Y le puse algunos de los ejemplos de todos los que hay en la Biblia, en donde en todos los milagros que Jesús hace, lo hace mirando de una forma diferente a como miraba el pueblo de Dios. El pueblo a un leproso lo veía como alguien indigno, sucio. Y Jesús lo miraba como, escúcheme, como una oportunidad de sanarlo, de limpiarlo. Jesús lo veía de otra forma. Por eso le decía, si quieren ver limpia, sé limpio, le decía Jesús. Porque así lo veía. La pregunta es cómo estamos mirando nosotros. Porque eso nos tiene que llevar a pensar, a meditar. Si no llegamos a ver como Jesús, hermano, ¿cómo vamos a ver lo que Jesús quiere hacer? Las cosas que Dios ha puesto por delante nuestro, la meta que está delante. ¿Cómo vamos a ver a ese Señor juez injusto que está en la meta? ¿Cómo vamos a llegar ahí si no tenemos la capacidad de poder ver como Él ve? Por eso cuando Dios le dice a Jeremías, ¿qué ves, Jeremías? Jeremías, después de tanta excusa de primero, soy un niño, no puedo. Después le dice, veo una vara de almendro, Señor, le dice. Y Dios le dice, bien has visto, Jeremías. O sea, ese bien has visto, uno lo interpreta como algo así. Ahora estás viendo como yo veo.
De primero eran puras quejas, pura excusa. Y tenemos que alcanzar ese nivel. Tenemos que alcanzar a ver cómo Dios ve, para que en esta tierra usted y yo podamos hacer la voluntad de Dios, la que Él nos encomendó. Señor, oramos en esta noche dando gracias. Oramos, Señor, por tu palabra, porque sabemos que tu palabra no solo es viva, es eficaz. Padre, sabemos que tu palabra es más cortante que espada de 2 filos. Padre, porque penetra hasta los tuétanos, Señor. Y yo oro hoy día para que el Espíritu Santo nos redarguya, para que el Espíritu Santo hoy día, Señor, nos ministre por medio de esta palabra y nos redarguya para poder, Dios mío, conocer, para poder entender, para poder darnos cuenta también de lo que tú quieres hacer en cada uno de nosotros. No es mirando